¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva conferencia online de MuéveTP. Las denuncias por ciberacoso prácticamente se han duplicado en el último año, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Educación. La normalización del Internet en las familias, por razones lógicas, es beneficiosa desde el punto de la equidad y desde la integración digital, pero su mal uso tiene riesgos asociados que pueden afectar la convivencia escolar, el aprendizaje e incluso la salud de los niños y las niñas. Para abordar este tema, hoy nos acompaña María Victoria Laimuns, periodista y consultora en educación digital. María Victoria es la creadora de las redes sociales del Ministerio de Educación y durante su trayectoria profesional ha asesorado a muchos colegios y comunidades escolares en temas de convivencia escolar. Hoy conversaremos sobre estrategias de prevención para evitar el ciberacoso y otros riesgos asociados, como por ejemplo el grooming o el sexting. Al final de la presentación, abriremos una ronda de preguntas, así que todos invitados desde ya a escribir sus consultas en el chat, las cuales serán respondidas en vivo. Aprovechamos de comentarles también que esta videoconferencia quedará grabada y la podrán revisar los días posteriores en las redes sociales de MueveTP. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter con @MueveTP. María Victoria, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos este día. Hola Carlos, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta conversación que vamos a tener hoy día sobre la convivencia digital, conocer un poco los conceptos que se manejan hoy en día en este tema. Todos los que trabajamos con niños tenemos una importante responsabilidad. Yo también trabajo con colegio hace mucho tiempo. Tengo una estrecha relación con directores, con papás, con alumnos. Y hoy día vamos a conversar sobre esta tremenda máquina que es la convivencia digital, que se ha acentuado en la pandemia. Vamos a conocer conceptos, vamos a ver consejos, vamos a responder preguntas. Les agradezco y estoy muy contenta de estar acá, muy entusiasmada. Así que nos vamos a la presentación y ya podemos comenzar. ¿Se ve bien así? Bueno, vamos a comenzar hoy día entonces el título de la charla, el título que nos convoca hoy día es Prevención y autocuidado sobre el uso de redes sociales y convivencia escolar digital. Un tema muy, muy relevante hoy en día, sobre todo en época de pandemia, donde prácticamente toda la comunicación o gran parte de la comunicación se está realizando mediante la vía digital. Contarles un poco de mi experiencia, más que currículum, en lo que he trabajado. Llevo toda mi vida trabajado en educación, llevo 20 años en esto. Trabajé 12 años en el Ministerio de Educación, primero cargo de la página web y luego de las redes sociales. Y después de todo mi paso por el ministerio, que fue un gran aprendizaje, fui a trabajar con colegios, a asesorar colegios. Actualmente trabajo en la Corporación de Educación de Las Condes, con los colegios municipales, y asesoro a algunos colegios particulares subvencionados y privados. Trabajé también 2 años en la Sociedad de Instrucción Primaria, en la CIP, creando también las redes sociales de la CIP. Y bueno, contarles un poco eso también, que soy mamá, que uno de mis grandes aprendizajes en realidad de hoy es mi rol como mamá. Tengo hijos adolescentes, que están en toda la etapa de las redes sociales y he tenido algunos temas también yo como redes sociales, lo he visto en el colegio con los compañeros de mis hijos, lo he visto con los niños de los colegios con que trabajo. Entonces, la verdad es que mi experiencia se mezcla un poco entre lo académico y lo que vivo día a día. Pues yo manejo las redes sociales de los colegios municipales, por lo tanto, me toca vivir muy de cerca los problemas y las situaciones en el fondo que generan esta convivencia día a día. Para contarles un poco, darle un poco de contexto a esta charla, porque es importante saber cómo estamos en Chile en el tema digital. Contarle un poco, estos son los temas que vamos a ver. Pero ya entrando de lleno al tema de la conexión en Chile, hace muchos años, yo cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Educación en más o menos el 2001, nuestro gran tema era la cobertura.
¿Cuál era la cobertura que teníamos en Chile del Internet? Nosotros trabajamos en la página web en ese tiempo, estábamos echando a andar. La página web, impresionantemente, no fue hace tantos años para ver cómo ha avanzado hoy día la tecnología. Porque increíblemente Chile ha cambiado mucho en los últimos 20 años en relación a lo que pasó anteriormente. El avance de la tecnología es realmente impresionante y nos augura que esto va más en el alza, va al alza. Entonces, contarles un poco cómo está hoy día la conexión en Chile, porque esta es la gran base para lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cuál es la conexión que hay en día? Anteriormente nos preocupaba la cobertura, hoy la cobertura ya prácticamente no es un problema. Según los datos de la Subtel, hay 19 millones de conexiones móviles que ha crecido en un 143% en los últimos 10 años. Hoy en día la tecnología más utilizada es la 4G, que cuando hablamos de 4G, hablamos de cuarta generación. Ese es el G, la generación. De segunda generación, tercera generación y hoy cuarta generación. Y ya está licitada la banda 5G, o sea, el 5G, la quinta generación. Por lo tanto, va a un avance muy, muy rápido. Y para contarles un poco cómo está el mercado, hoy en día hay una democratización más bien de la tecnología. Antiguamente era muy caro tener un celular, los planes eran muy caros. Hoy en día tenemos planes muy baratos, o tenemos dos planes por 7.900. Con la entrada de WOM al mercado, la verdad es que el acceso a Internet se ha masificado mucho. WOM se adjudicó gran parte de este proyecto 5G. Y una de las propuestas o de las exigencias de las licitaciones de 5G es aumentar la cobertura en zonas que aún tienen baja cobertura, principalmente zonas rurales. Por lo tanto, si en Chile hoy en día tenemos un 80% de la población con acceso a Internet, probablemente en muy corto plazo, ese 20% que nos queda con baja cobertura, que principalmente son zonas rurales, van a aumentar también el acceso a Internet. Esto se concentra principalmente en la región metropolitana y en la región de Magallanes, con un 87,5% de conexión a Internet, y hay unas regiones que bajan un poco, como Higgins, Ñuble, pero igual tienen o sea, bajan en torno a las otras regiones, pero de todas maneras sigue siendo alto. Lo más impresionante de esta información es la cantidad de celulares, de aparatos móviles que contamos en Chile, impresionante, mucho más que la cantidad de habitantes. Tenemos 27 millones de aparatos móviles en este momento en Chile, según la Subtel. O sea, un promedio de 1,5 celulares por persona. Es impresionante la cantidad de aparatos móviles que hay. Y bueno, y otra cosa importante, somos líderes en el tema de conexión a Internet en nuestra región, en relación a países tan grandes, incluso como Argentina, Brasil, en proporción a la cantidad de población somos líderes en conexión y estamos ya casi al mismo nivel de la OCDE. Eso o sea, estamos hablando de un nivel ya europeo. Realmente hoy en día la cobertura en Chile ya dejó de ser un problema, salvo en estas zonas como hablábamos. Entonces ya empieza a cambiar un poco el discurso sobre qué es lo que nos afecta más ahora. Ahora vamos a hablar más bien de un tema de calidad. Si ya tenemos más bien la cobertura resuelta, ahora el tema de la calidad empieza a ser un problema. Entonces, vamos a ir entrando un poco de lleno en el tema que nos convoca hoy, porque sin duda este es un tema muy interesante, donde tiene muchas aristas, que podríamos hablar muchísimo, pero vamos a entrar de lleno en lo que nos convoca hoy en día, en el tema de la convivencia digital. Vamos a partir de las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales? Porque realmente las redes sociales son un boom enorme en Chile, son un boom gigantesco. Sobre todo en los últimos años. Nacieron tímidamente en el año 1995, pero fue en 2004, con el lanzamiento de Facebook, que esto ya se disparó. En Chile también, más o menos como en el 2008, empezó este boom de Facebook, que realmente ha sido una masificación enorme. Voy a hablar de Facebook específicamente porque Facebook, independiente que hoy los jóvenes ya no usan mucho esa red, sigue siendo la reina de las redes, la más transversal, y
y tiene detrás de esta empresa una maquinaria de negocio, de publicidad, de propaganda política impresionante. Es un verdadero imperio. Pero voy a entrar ahora, quiero antes de mostrarles este video, este es un video que tiene sus años, para que hablemos de este tema de las redes sociales y de cuán expuestos podemos estar. Tiene su tiempo, pero nos lo sigo mostrando porque sigue teniendo plena vigencia. Así que los invito a verlo y después de que veamos esto, este video es real, no es, o sea, todos los que actúan aquí no sabían que estaban siendo grabados. Esa es la gracia que tiene. Y vamos a verlo y después vamos a entrar de lleno en el tema de las redes sociales y su nivel de exposición, sobre todo en lo que nos convoca a nosotros, que es lo escolar. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Mooi. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is meneer Spiersgeur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Ya. Bueno, como les decía, este video es real, tiene un tiempo, pero tiene absolutamente plena vigencia con lo que estamos viviendo hoy en el mundo y específicamente en Chile. ¿Por qué entramos de lleno un poco a hablar en las redes sociales? No quiero plantearlos como algo negativo. Para mí las redes sociales, en general la convivencia digital es muy positiva. Creo que trae muchos beneficios. Creo que hemos comprobado, sobre todo en épocas de pandemia, lo que la tecnología nos ha ayudado. Probablemente habría sido prácticamente imposible lograr el año escolar con más o menos aprendizaje, pero la capacidad, la tecnología en realidad nos da muchas herramientas. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque son tan positivas las herramientas que las redes sociales nos pueden dar, que si nosotros la aprendemos a usar y la usamos con cuidado, le podemos sacar mucha ventaja y no caer en los peligros que conlleva las redes sociales. Ya desde, como les decía, desde hace muchos años, desde hace ya varios años en Chile se masificó el uso de las redes sociales. La gran mayoría de los menores de edad usa redes sociales, incluso porque ustedes saben que las redes sociales tienen ciertas edades. Por ejemplo, Instagram, Facebook, YouTube, piden 14 años para poder descargarla,
pero todos los menores de edad lo tienen, se crean una cuenta Gmail con el conocimiento de sus padres. Hoy tenemos en Chile 15 millones de usuarios de Internet, que es el 80% de la población. Como hablábamos antes, se espera que eso crezca ahora con la llegada del 5G. Tras el inicio de la pandemia, sobre todo, Chile se ubicó como uno de los pioneros en el uso de redes sociales en Chile, como veíamos, más que Argentina, más que Brasil. Y vamos a hablar, hay muchas redes sociales en realidad, cada día crecen más, pero vamos a hablar de las principales, de las que los niños más usan y los adultos también más usan, porque no nos olvidemos que esto es un tema de comunidad, independiente de cuáles son las favoritas de nosotros como adultos, o cuáles son las favoritas de los menores de edad, estamos todos de alguna forma involucrados y todos nos cruzamos y debemos conocerla, porque gran parte, para poder abordar esto, también tiene que haber un cierto conocimiento, una alfabetización digital. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Muchas veces me pasa en el colegio que de repente los orientadores o un profesor dice, oye, me están hablando de una red que no tengo idea cómo se llama, no tengo idea cómo la bajaron, unos conceptos raros. Entonces nosotros que trabajamos en este mundo nos tenemos que subir al carro, tenemos que aprender de la tecnología, aprender los conceptos y saber de qué nos están hablando para que esto no sea chino para nosotros. Entonces, contarle un poco que Facebook es la red más conocida en Chile, la más transversal y la más utilizada. Sigue siendo la más utilizada, pero principalmente entre los 35 años para arriba. En los menores, Instagram, Snapchat, TikTok son las favoritas de los más pequeños. Vamos a hablar de las redes más populares en Chile, cuál es el mercado que tienen. YouTube es una de las redes realmente más grandes en Chile, utilizada transversalmente, tiene más de millones de usuarios solamente en Chile. Facebook, como les decía, tiene 12 millones, más populares entre los mayores de 35 años. Nosotros vemos que incluso personas de 80, 85 años, hasta 90 años tienen cuenta de Facebook. Es realmente la red por excelencia. Instagram es la red de fotografías. Esa tiene 8 millones y es muy popular en los jóvenes y adultos jóvenes por el tema de las historias. Yo no sé si ustedes todos conocen lo que son las historias. Facebook tiene dos formas, Instagram tiene dos formas de publicar, que son noticias, así como Facebook, y las historias. El segmento más popular son las historias que duran 24 horas, donde las personas suben fotos, mensajes. Se conectan mucho los jóvenes con mensajes a través de las historias, que a veces utilizan códigos para que no se entienda. A mí me pasa de repente con mis hijos. Me di cuenta que me tenían bloqueada, porque eso hacen con uno, pues lo bloquean de las historias porque uno no se entere, pero como uno tiene que ser más pilla que ellos, le pedí a una amiga que revisara también, que lo viera, y resulta que ahí me di cuenta que me tenían bloqueada en la historia. Porque, ojo, eso nos pasa a todos, y esto no es un tema de que quién más trabaja en esto, no, uno tiene que estar al día, cada minuto, aprender, leer, independiente que trabajemos o no en esto, porque la tecnología nos supera día a día. Bueno, una de las más famosas, yo diría que el top entre las niñitas sobre todo, es el TikTok, el famoso TikTok. El problema de esta cuenta, que a diferencia de las otras, como Facebook, como Instagram, requiere tener un correo electrónico, requiere registrarse. Esta cuenta no requiere registrarse, por lo tanto el acceso es mucho más simple y por lo tanto está mucho más expuesto, porque de alguna manera cuando nosotros nos registramos en una cuenta dejamos una huella en el registro. Aquí es más difícil. Snapchat también hace un par de años fue muy popular porque los mensajes se autoeliminaban rápidamente. Entonces, ¿qué pasaba? La gente subía fotos, subía mensajes que se eliminaban. Pero como el ser humano en general, no voy a ser el chileno como que es más pillo, pero encontramos la trampa, existe el pantallazo, el famoso pantallazo. Entonces la gracia de Snapchat, que se borraban los mensajes, dejó de ser un poco tal desde el momento en que uno puede sacar un pantallazo. Y hasta ahí llegaba el secreto de la publicación. Twitter es una red social muy agresiva,
a mi juicio, muy agresiva. Principalmente en lo personal, yo la tengo solamente para informarme, porque realmente el nivel de violencia que uno encuentra en esa red es muchísimo. Está realmente tomado, y además los medios de comunicación tienden mucho a seguir lo que dice en Twitter, y mucha gente dice, bueno, Twitter no es Chile. Efectivamente, Twitter no es Chile, son 2,5 millones de usuarios, tiene mucho menos que otras redes sociales, pero tiene un poder en la prensa impresionante. Entonces, para informarse es bueno, pero si uno quiere abrir una discusión en Twitter, tiene que tener ciertas características. Yo en los colegios, en general, no les recomiendo, vamos a hablar de la recomendación, pero no les recomiendo tener Twitter porque es demasiado... No, es para armar discusiones, y yo creo que las redes sociales en los colegios no cumplen esa labor. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a empezar a hablar de uno de los temas más importantes de esta charla, conversación que vamos a tener, que son los enemigos de lo que llamamos la buena convivencia digital. Que es bueno conocer los conceptos, porque de repente cuando recibimos una denuncia o cuando alguien nos cuenta, también tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces vamos a hablar primero del grooming. ¿Qué es el grooming? Yo no sé si hay gente que maneja el concepto. El grooming es un tema muy, muy serio, que ha aumentado más o menos un 20% el último año en Chile. Y se trata, como las cuentas son adultos que se hacen pasar por menores de edad para engañar a otros menores de edad y obtener información de ellos, o simplemente abuso. Ustedes buscan en internet, yo no lo puse ahora por un tema de tiempo, hay un comercial muy, muy bueno que hizo Movistar sobre el tema del grooming, que muestra finalmente dos niños que se conocen, que se hablan, que se mandan fotos y que quieran de juntarse en una plaza. Bueno, finalmente, cuando llegan a juntarse en la plaza, eran dos adultos. Entonces, dos adultos que se habían hecho pasar por niños terminan juntándose en una plaza pensando que que se iban a encontrar con un menor de edad. Esto parece increíble, pero ocurre, y ocurre muchísimo. Ocurre muchísimo porque hay mucha inocencia detrás de un niño. Estos tipos, y ojo, que no estamos hablando necesariamente de hombres o mujeres sobre 50, sobre 60 años, no, estamos hablando también de 20, 25 años, que también cometen abusos contra menores de edad, que se hacen pasar, que se manejan muy bien las redes sociales, y lamentablemente en Chile, o en general, esto nos llegamos a enterar cuando ya es un poco tarde. Entonces, esto es un tema muy importante que hay que conversarlo hay que conversarlo en casa, y hay que conversarlo con los niños. Vamos a ver un poco las consecuencias del grooming. En general se funciona con chantaje. Cuando el adulto obtiene la confianza del niño, obtiene una foto con la cámara web. Lamentablemente hoy no podemos tapar las cámaras web por el tema del aprendizaje en línea, pero yo les sugeriría que una vez que pasen las clases, ojalá en la tarde o en la noche las cámaras web se pudiesen cerrar. Bueno, vamos a hablar el siguiente, que es para mí uno de los más graves de todos, que es el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting es el envío consentido, esa es la diferencia de una foto íntima. Esto pasa también entre adultos y niños. Cualquiera pensaría que pudiese ser increíblemente que un adulto no lo haga, y muchísimos adultos están involucrados en este tema, y con la pandemia también aumentó muchísimo las denuncias por sexting. ¿Cuál es el problema de esto? El vacío legal que ocurre en un sexting. Cuando yo mando una foto a otra persona, estoy consintiendo el envío de esa fotografía. Por lo tanto, es muy difícil poder después hacer una denuncia y probar que fue viralizada sin mi consentimiento. Hay casos muy connotados en Chile, como el famoso video Buena Nati, que realmente fue muy tremendo, y a pesar de que el creador de este video fue multado por 35 millones de pesos después de un largo juicio, esta niña, Natalia, nunca se recuperó, y en varias entrevistas ha reconocido que ha intentado suicidarse, porque lamentablemente lo que sube a la red nunca más baja, nunca más.
¿Cuál es el concepto que utilizan los menores para mandarse fotos? Este es el PAC. De hecho, hay una ley que descansa hoy en día en el Congreso, que es la ley anti-PAC. Y justamente descansa por eso, o sea, justamente se creó la ley por eso, porque como la primera foto es mandada con consentimiento y luego se viraliza, cuesta mucho probar que esa persona no quiso viralizar esa foto. Entonces, esto, el famoso PAC, el PAC que se manda a través de redes sociales, se manda a través de fotos de Instagram, de historias de Instagram. Y esto está causando estragos en los colegios. Yo creo que esto es lejos de los temas más duros que me ha tocado ver, donde los niños quedan más destruidos, porque imagínense la intimidad expuesta, normalmente son personas conocidas, cercanos, los que filtran la foto. Yo siempre le digo a los profesores, a los orientadores, cuando trabajamos esto, cómo abordar esto, simplemente yo le digo al mismo, también lo veo con mis hijos adolescentes, nadie que te quiera, ni adulto, ni menor, te va a pedir una foto íntima sabiendo los riesgos que eso incluye. Porque independiente de que nosotros podamos creer o podamos confiar en la otra persona, siempre o gran parte de las veces esta foto se filtra. Por lo tanto, el llamado es a no sacarse fotos, y ese es un tema que majaderamente tenemos que ver con nuestros alumnos en clase. Después vamos a verlo más bien en las recomendaciones. Y vamos a entrar también en lo que es el ciberbullying. El ciberbullying es un problema realmente que está causando también estragos en los colegios. Hay casos muy, muy dramáticos que se han dado, el caso de Katy Winter. Principalmente son mujeres las que sufren del tema del acoso por internet. Como contaba Carlos, este año, el 2020, creció un 26% las denuncias en la superintendencia por el tema del grooming, el tema del ciberbullying. Y a diferencia de los otros abusos, como sexting, como grooming, este es un tema que se tiene que tratar sí o sí en grupo. Esto no es un tema que se pueda abordar en forma individual, porque normalmente los casos de ciberbullying son pocos de una persona a otra persona, como en el caso del grooming o el caso del sexting. Aquí siempre hay grupos detrás. Entonces, esto es un problema que también sale al alumno normalmente cuando ya ha tomado ribetes muy dramáticos, cuando hay intentos de suicidio, porque ni los padres ni los profesores normalmente se enteran hasta que el tema revienta. Como digo, después vamos a hablar del tema de las recomendaciones, estamos abordando un poco de qué se tratan los temas que estamos viendo. Las fake news, las famosas fake news. ¿Cuántas veces en redes sociales hemos compartido noticias que no conocemos la fuente, que no sabemos si son verdad, y se comparten una y otra vez y terminan haciendo un tremendo daño en la comunidad? Y eso nosotros le enseñamos, si nosotros enseñamos a nuestros alumnos o a nuestros hijos a trabajar con fuentes conocidas, como nosotros como adultos podemos compartir de repente sitios que tienen unos nombres extrañísimos, que nunca hemos visto. Es muy fácil armar una página web, es muy fácil subir una noticia y difundirla para generar un daño contra una persona, contra una institución, contra un colegio. Entonces, el tema de las fake news es un tema que también provoca mucho daño en los establecimientos y tiene mucho que ver también con el comportamiento de los adultos. Por eso que nosotros tenemos que dar el ejemplo, y si no conocemos la red, porque entiendo que hay personas que puedan cuestionar a los medios de comunicación, diciendo que tienen interés, pero es mucho más difícil para un medio de comunicación compartir o publicar una noticia falsa, se arriesga mucho más a que un sitio que nadie conoce la fuente. Entonces, ojo con eso. Las funas. Las funas también es un tema muy, muy controvertido hoy en día en los colegios. Muchos profesores me ha tocado ver casos que se han visto envueltos en temas de funas. Bueno, la funa, al igual que cualquier delito de difamación, cae dentro del mismo Código Penal como injurias o calumnias. El tema de la funa, más bien, independiente de que nos podamos defender ante la ley, es el daño que nos provoca emocionalmente y que provoca emocionalmente en una comunidad.
Hoy en día es lo mismo que veíamos antiguamente, el escarnio público en la plaza pública, es lo mismo, pero lo vemos en redes sociales. Entonces, en realidad esto es un tema que también hay que abordarlo con mucho cuidado. Vamos a ver las formas de protegernos, porque si bien nos podemos usar la ley, digamos, lo cierto es que son pocas cosas las que se logran. Hay muchos vacíos legales. El recurso de protección es la principal herramienta que tenemos hoy en día para protegernos de las funas, para pedir que la foto se baje. Pero como yo les decía, lograr que una foto se baje de la red es prácticamente imposible. Hemos visto juicios que se siguen a Google para poder bajar una foto, que se logran bajar la foto y al otro día se vuelve a subir. El otro tema que también ocurre bastante es la suplantación de identidad. La suplantación de identidad de profesores, de colegios y de personas en general, de personas conocidas, que utilizan su foto, su nombre para pedir plata, para pedir favores, o simplemente para causar daño en su imagen. Eso también se ve bastante. Vamos a ver también las recomendaciones en el fondo para eso. Vamos a entrar de lleno de ahora a hablar de los profesores. Los profesores es una profesión muy noble, realmente muy ingrata a veces, tanto estudio, tanto sacrificio, realmente son formadores de personas, en realidad para mí, yo que trabajo en eso, siempre lo he admirado mucho, siempre creo que soy una profesora frustrada, estudié periodismo, pero me ha encantado estudiar pedagogía, trabajo mucho con ellos, entonces veo muchas satisfacciones que tienen de ver, de sacar adelante a niños, de sacar los esfuerzos. El profesor cumple un rol muy importante dentro de la comunidad, muchísimo más allá de ser el profesor. Es muchas veces el padre, es el oído, es la contención. En muchos colegios incluso son los apoderados de los alumnos. Entonces los profesores cumplen un rol social. Hay un investigador español que plantea que los profesores son figuras públicas dentro de su comunidad. Al igual que un famoso puede ser una figura pública dentro de un país o dentro de un mundo, un cantante. Para la comunidad el profesor es un ídolo. En localidades pequeñas el profesor es conocido por todo el mundo. Hablábamos con Carlos antes de que partiera la presentación, de que incluso hay localidades donde los profesores terminan siendo el alcalde, terminan siendo concejales, porque son muy conocidos dentro de esa comunidad. Bueno, y todas esas gratificaciones que nos da como educadores también nos da muchas responsabilidades, porque además trabajamos con menores de edad. Por lo tanto, tenemos que tomar ciertos resguardos a la hora de nuestra vida privada, porque independiente de que nosotros podamos tener una vida privada, esa vida privada está mucho más expuesta que otras profesiones, probablemente. Son formadores de personas. Esta viene la pregunta acá de cajón. ¿Dónde está el límite? Y me hacen muchas veces esa pregunta. ¿Dónde está el límite entre mi vida personal y mi vida digital? ¿Hasta dónde puedo yo ser libre para tener redes sociales, para subir fotos? Si me preguntan si el profesor puede tener su vida privada, por supuesto que sí. Todo es un derecho humano tener una vida privada, que no tengo por qué compartirla con el resto ni hacer parte a la comunidad de mi vida privada. Pero, como hablábamos de esta gran responsabilidad, de que somos ídolos, de que son un referente, eso conlleva responsabilidad. Entonces, por supuesto, si ustedes me preguntan si pueden tener redes sociales, si pueden disfrutar de esto, las redes sociales nos permiten comunicarnos con parientes que nos vemos, nos permiten comunicarnos con amigos de la infancia, por supuesto que sí. El llamado es a autocuidado, a cuidarlo y a ser precavidos en el manejo de estas redes sociales. Aquí está el gran punto. El profesor tiene su red social, tiene su foto, tiene sus amigos y le llega la primera invitación del apoderado. El apoderado buena onda, el que va a buscar a mi hijo al colegio, que me saluda, que me dio unos chocolates a fin de año, que me dio unas flores, que es súper simpático. ¿Qué hago? ¿Lo acepto o no lo acepto como amigo en mis redes sociales? La respuesta es no. No lo acepte al profesor ni al alumno. La única recomendación que yo les doy a los profesores o a los directores o a las personas que trabajan con
en la comunidad educativa es que puedan hacerlo una vez que sean exalumnos, cuando ellos ya sean adultos. Y lo mismo con sus padres. Esta es una profesión que despierta mucha suspicacia, y si ustedes se ponen desde el lado de los padres, que los padres, los hijos son su mayor tesoro. Por lo tanto, siempre van a estar al ojo del profesor. Y créanme que la buena onda dura hasta que viene la primera mala nota, hasta que viene el llamado de atención. ¿Y qué pasa? Estamos tremendamente expuestos si tenemos a nuestros alumnos. No podemos tener, si ustedes quieren tener una vida tranquila el fin de semana y quieren subir una foto de la cual tienen todo el derecho, tienen que saber que si tienen a los apoderados, si tienen a los alumnos, todos van a ver. La recomendación incluso es a no tener a las personas con las que uno trabaja. Yo por principio en general evito tener personas con las que trabajo en mis redes sociales. Porque el límite es muy delgado. El límite es muy delgado hasta dónde me van a interpretar como profesional y hasta dónde puede entrar a juzgar mi vida personal. Además, el robo de fotografías, de información personal, normalmente se hace o porque tengo de amigos, amigos que no debería tener en las redes sociales, o bien porque las tengo abiertas. Ese es otro tema. Entonces, ojo acá. Vamos a ver recomendaciones que son muy importantes para los docentes. Los docentes, como decíamos, la recomendación, si quiere tener redes sociales, perfecto. Tenga redes sociales, tiene todo el derecho a llevar una vida como cualquier otro. Pero como trabajamos con menores de edad y estamos más expuestos, por ejemplo, yo una vez hablaba, poco antes, les cuento una anécdota, poco antes de tener a mi primera hija, el ginecólogo al que yo iba, pido la última hora, tenía 7 meses, y lo habían suspendido. Yo dije, ¿pero qué pasó? Uno se asusta, ¿qué voy a hacer? Bueno, el problema, el ginecólogo era un muy buen ginecólogo, muy buen profesional, pero un fin de semana se tomó unos tragos de más, parece, y obviamente estaba expuesto a que lo llamaron a un parque y llegó con alito alcohólico. A lo mejor él reclamaba que no estaba borracho, que no estaba ebrio, no sé qué, no importa. Pero obviamente que los padres de los cuales iban a tener el parto, al sentir el alito alcohólico, obviamente que no quisieron que estuviera presente en su parto. Por lo tanto, probablemente las profesiones conllevan ciertas responsabilidades. A lo mejor a un arquitecto va a dar lo mismo la foto que tenga de perfil en su red social, pero la de un profesor, la de un médico, probablemente no va a ser así, porque tiene usuarios que los buscan por internet. Hoy en día las empresas que buscan trabajo también googlean, aunque éticamente no sea correcto, lo hacen. Y es sabido que a uno, cuando quieren contratarlo para algo, lo primero que hacen es buscarlo en las redes sociales. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones? Entremos de lleno en eso. Mantenga cerrados los perfiles de Instagram y Facebook y utilice las herramientas que dan esta red social para ver cómo lo ven las personas desde afuera. Ojo con las fotos que usan de perfil, porque a veces tengan todas sus fotos cerradas, pero la foto de perfil ojalá sea lo más neutra posible. No se georreferencie. Hay gente que ponen en su foto de perfil, salen donde está. Yo he realizado talleres con profesores en las cuales hemos abierto las redes sociales o hemos revisado las redes, y yo sin saber absolutamente nada de ellos, solamente con el nombre y el apellido, en 5 minutos le puedo decir completamente su vida, dónde vive, dónde trabaja, cómo se llama su señora, cómo se llaman sus hijos, cuáles son sus intereses políticos. Si a nosotros no nos importa estar así de expuesto, no hay problema. Pero si a nosotros sí nos importa, si queremos evitar malos ratos y si queremos resguardarnos, tenemos que tomar estas precauciones. Hay formas de desactivar también, por ejemplo, la búsqueda por Google, en los perfiles de Facebook e Instagram. Jamás acepte solicitudes de personas que no conoce, porque hay mucha suplantación de identidad, personas que se hacen pasar por X persona para acceder a su perfil, robarle fotos, robarle información. Y por favor, esto parece majadero, pero es cierto, lo vemos día a día, no se saque fotos íntimas y menos las mande por celular. Parece súper obvio, pero no lo es, porque ocurre todos los días.
Una vez que usted se sacó la foto, esa foto la perdió, porque ya al estar en el celular, esa foto ya está en la nube. Si la mandó, normalmente a veces son las personas en las que más confiamos quienes filtran esas fotos, por despecho, por venganza, la amistad, la buena onda dura, hasta que dura. Entonces no se ponga en las manos, no se exponga, porque las consecuencias, independientemente que no hablemos de las consecuencias psicológicas, sino que hablemos de las consecuencias laborales, son tremendas. Realmente, entonces, ¿para qué pasar ese mal rato? Porque es mejor asumir que somos personajes públicos, que trabajamos con menores de edad, y tener nuestras redes cerradas y tomar los resguardos que correspondan. Hay otros elementos, las redes sociales pueden ser muy útiles también, porque son elementos, son páginas gratuitas, por lo tanto, también pueden servir para temas pedagógicos, pero hay alternativas que se pueden usar en este sentido. Por ejemplo, Facebook tiene una red que se llama Fanpage. Los fanpages son páginas, entre comillas, de empresas que cuelgan de perfiles personales que no permiten esta retroalimentación, que yo puedo subir información, recibir respuestas, pero la persona que me sigue no ve temas privados. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un perfil de preuniversitario y subir guías o contestar dudas, puedo crear un fanpage desde mi página personal que sea específicamente para eso, que me va a permitir que a lo mejor los alumnos puedan acceder, puedan conversar, puedan responder dudas, pero no va a haber un tema personal, no van a haber fotos que no correspondan. Otro tema, el hackeo, el famoso hackeo. Ciertamente, para serles bien honesta, es muy difícil hackear una cuenta de correo o de redes sociales. Normalmente ocurren por descuido. ¿Qué es lo que hacemos de repente cuando estamos en un computador? Estamos en Facebook y cerramos con la cruz arriba. Graso error. La cruz arriba no cierra la sesión. ¿Qué pasa con el que si usamos el computador de nuestra casa, que solo lo vemos nosotros, no hay problema? Bueno, salvo que usted no quiera ocultarle algo en su casa a su familia. Pero ¿qué pasa con una red pública? Si yo me meto a mi Gmail, si me meto a mi Facebook en una red pública y cierro solamente con la cruz arriba, el próximo que entre va a entrar a mi cuenta. Por lo tanto, la única forma de que realmente nos protegamos es cerrar sesión. Utilice otras redes laborales para comunicarse, como LinkedIn. No use sus redes sociales para temas de trabajo. Ahora el tema de los padres. Si estamos conectados con algunos padres, es muy importante el rol de los padres en esto, porque muchas veces tendemos a pensar que es el colegio el que debe asumir la responsabilidad. Y si bien el colegio tiene herramientas para asumir esto, los padres son los principales responsables del uso de la tecnología de sus hijos, porque son ellos los que le compran el celular, son ellos los que pagan los planes y los que legalmente son responsables. Un menor de edad, ante la ley, no es responsable de su celular, son sus padres. Todos los casos que hemos visto en los cuales se han multado por filtración de imágenes o de video, han sido los padres los que han debido pagar esa multa. Entonces, ojo ahí, usted como padre, si le compra el celular, es el responsable legal. Tampoco los padres pueden correr por un carril paralelo. Padres que compran un celular, yo siempre les digo, si usted le va a comprar un celular a su hijo y no va a hacer, y no le va a dar supervisión, es como que le pasara una bomba molotov, en cualquier momento le va a reventar. Entonces los padres tienen que estar presentes. Son las únicas personas que pueden revisar el correo, que tienen el acceso a las claves, no pueden temerle a sus hijos en ese sentido, porque le hacen un flaco favor. El padre que está preocupado, que revisa las redes, que revisa las claves, es un padre que está presente. Esa tiene que ser la condición. Yo no compre un celular. Entiendo que muchas veces se entiende que tienen que llamarlos, que tienen que estar comunicados, que sea por seguridad. Pero es muy difícil que un niño con un celular no baje redes sociales. Por lo tanto, si lo va a hacer, hágalo pero con resguardo. Sepa la clave de su hijo, revísele los mensajes y si no, pregúntele, converse con él, hable de este tema. Tiene que insistirle majaderamente que no se saque las fotos. Cuéntele casos, vean casos juntos en la prensa de lo que ha pasado, casos reales, porque uno siempre tiende a pensar que a uno no le va a pasar, pero no hasta que le pasa. Siga con el ejemplo también, porque muchos padres dicen, oye, pero es que mi hijo lo está amenazando, pues
Si usted habla del gordo, del rarito, y de ese tipo de estereotipos también eso se va a repetir, las conductas de los menores son totalmente adquiridas de los padres. Más recomendaciones para los padres. Es muy difícil establecer normas por sí solas. Normalmente este tipo de normas, al igual como hablábamos del ciberbullying, que tiene que ser tratado en grupos, las reglas normalmente se recomienda que sean establecidas en grupos de padres. Padres organizados, así como tienen el grupo de WhatsApp y se comparten links, se comparten horarios, también deberían compartirse, aprovechar esa instancia para compartir reglas que van a prevenir a sus hijos de estos peligros, y es mucho más fácil decirle a nuestros hijos, mire, ¿sabes qué? ¿Sabes que tienes 2 horas nomás de internet en la semana? Y todos tienen 2 horas en la semana. Por lo tanto, las organizaciones en grupo es mucho más fácil. No sé si vamos a interactuar, no sé si alguien quería hacer una pregunta, no sé, Carlos. Sí, Victoria, tenemos hartas preguntas. Yo te sugiero que sigas con la presentación. Hay muchísimas preguntas, mucho interés por este tema que muchas veces es como bien difícil para los profesores, tanto en su rol de profesor como también en su rol de padre. Así que te sugiero que puedas Ya, terminar tu vamos a seguir presentación, entonces con recomendaciones. cerrarla y empezamos con la ronda, ¿ya? Perfecto. Vamos a hablar, bueno, seguimos entonces con los padres y el rol fundamental que cumplen los papás. Si usted como papá le compra un celular a su hijo y se olvida del tema, realmente lo va a meter en un tremendo problema. Entonces, el tema, como le decía yo, esto es un tema de comunidad, no es un tema individual de familia, es un tema de comunidad. Tolerancia cero a las burlas presenciales o mediante, no flexibilice, no relativice situaciones de abuso y acoso en casa. No, lo que pasa es que él le dijo que era una gorda porque él le dijo que era esto. No relativice. El no es no. Y no, la tolerancia cero a la burla. Si en la casa no ponemos las reglas, si en la casa no partimos con normas, va a ser imposible que el colegio lo pueda aplicar, porque la educación parte por casa. Y así como un alto aquí, quería comentarles sobre una página web que se llama omegle.com. Es real. En esa página, si ustedes pueden o si saben que sus hijos la utilicen, evítenlo a toda costa. Es una página muy dañina, no es una red social que se baja al teléfono, sino que es una página web, pero donde tú interactúas con extraños. Esa es la gracia de esta página. Vi hace poco unos casos tremendos de niñas que se habían compartido fotos a través de eso, porque ahí es una red donde hay muchos pederastas. Así que por favor, ojo con esa red, grábenla en sus mentes, véanlos con sus hijos, y esa red ojalá se prohibiera en las casas, porque realmente es muy dañina. Bueno, hablando un poco de la relación que tiene con la comunidad, esto es un todo. Para que podamos tener una buena convivencia digital, son varios factores los que influyen en el tema, y la comunicación es uno de los más importantes. Uso de WhatsApp o correo electrónico. Gran pregunta en los colegios. No, mire, le voy a mandar. ¿Me puedes pasar el teléfono al profe de matemáticas? Porque ¿sabes qué? No. El uso formal entre la familia y el colegio tiene que ser el correo electrónico. No puede ser, porque ¿qué hace el profesor? Si le llega un mensaje a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, un día domingo, sabe que mi hijo no tiene la tarea, ¿qué pasa? El profesor de buena voluntad entregó alguna vez su teléfono para que lo llamaran, porque su hijo a lo mejor estaba enfermo, por algo así, y empieza a viralizar el WhatsApp de los profesores entre el curso, y empieza esta comunicación indebida. El profesor tiene que comunicarse con sus apoderados a través del correo electrónico. Seamos responsables, tener nuestro correo electrónico en nuestro celular, revisarlo permanentemente, pero el celular es un instrumento privado. Sí existen unas opciones que son los WhatsApp institucionales que pueden contratar los colegios para que sean mensajes más rápidos que tal vez el correo electrónico, porque puede haber padres que a lo mejor no utilizan el correo electrónico, no son tan avanzados en eso, pueden utilizarlo, pero existen herramientas, al igual como Facebook e Instagram ofrecen herramientas de trabajo con sus redes sociales, WhatsApp también
tiene un servicio para mandar mensajes a la comunidad sin retroalimentación, pero para que le lleguen en forma rápida y efectiva. Vale la pena invertir en esos servicios, vale la pena, muchos que se pueden, de hecho, costear con la ley CEP, porque están enmarcados en la convivencia escolar. ¿Es aconsejable que los colegios tengan redes sociales? Sí, de todas maneras, siempre y cuando cuiden la forma y el fondo. Es importante que quien maneja las redes sociales de un colegio sea una persona con experiencia, sea una persona con criterio, porque lo más importante es la gestión de comunidad, es la respuesta que le vamos a dar a los apoderados, porque para los apoderados es el colegio el que está al otro lado, no es una persona desconocida, por lo tanto es muy importante quién elijamos para manejar las redes. Tiene una persona con experiencia, no una persona sin experiencia, porque puede dejar la escoba en las respuestas que da a los apoderados. Una persona prudente. Es importante que el colegio tenga redes sociales porque lo más probable es que si no las tenga, alguien se las tome y cree un perfil falso con el logo del colegio, lo que va a llevar obviamente a confusiones. ¿Para qué sirven las redes sociales? Las redes sociales son muy positivas en una comunidad. Nos permiten, por ejemplo, publicar anuncios importantes. En general los apoderados están en redes sociales, están en Facebook, les llega un mensaje más rápido, podemos hacer transmisiones en vivo. El streaming ha sido muy valorado este último tiempo con los aforos pequeños en los colegios para mostrar los eventos. Difundimos noticias en la página web, que normalmente las páginas web son muy importantes en los colegios, pero se ven poco. Es raro que alguien visite una página web, salvo que esté buscando información. Es importante también en las redes sociales, los Facebook nos permiten subir fotos, videos que afirman nuestros valores, nuestro proyecto educativo, nuestro sello. Sirven para generar sentido de convivencia, sentido de comunidad. Lo mismo el Instagram, las fotos, galerías, podemos compartir historias, streaming. Realmente si nosotros las usamos bien, si tenemos una persona que se maneja, que tiene criterio, que está encima de las redes, que la revisa todo el tiempo, puede ser una herramienta muy positiva. Yo siempre se los recomiendo. Es bueno, por ejemplo, usar el Instagram Live para entrevistar personas, pueden ser escritores, personas conocidas, que hagan una charla para nuestra comunidad, que es muy fácil conectarse, que le pueden hacer preguntas. Bueno, eso sobre las redes sociales. El protocolo, la importancia del protocolo. Un colegio, bueno, todos los colegios por normativa deben contar con un protocolo, pero realmente el protocolo no puede ser hecho al azar, no puede ser hecho a la rápida. El protocolo es una herramienta muy importante a la hora de tener una crisis en un colegio. Debe seguirse al pie de la letra. El protocolo debe establecer las responsabilidades, los procesos a seguir y debe seguirse independiente del nivel de crisis que nosotros podamos tener. Nadie está libre de vivir conflictos, por eso es muy importante que el comité de convivencia esté ultra preparado para enfrentar las crisis, conozca bien el protocolo, no estar buscando el protocolo que no sabemos de qué se trata, qué paso a seguir. Eso es una herramienta muy importante para los colegios. ¿Qué es importante a la hora del protocolo? El interés superior del niño, el derecho a la privacidad, el derecho, no podemos dejarnos llevar de repente por situaciones que pueden, por muy dramáticas que puedan ocurrir, consumo de alcohol, consumo de drogas, situaciones de abuso, todas las personas tienen derechos. Eso es muy importante que se respete. Un protocolo mal aplicado. Hace un tiempo atrás, lamentablemente, un colegio conocido, la Alianza Francesa, tuvo un niño que fue descubierto fumando marihuana. ¿Qué pasó? No se siguió el protocolo como estaba establecido, se llamó a Carabineros y el niño fue detenido y frente a todos sus compañeros. Lamentablemente este niño un día después tomó la decisión de quitarse la vida. Independiente de los problemas que él puede haber tenido psicológicos, lo cierto es que hubo un protocolo muy mal aplicado que obviamente agravó la situación de él. Imagínense, el niño sale expulsado frente a toda la comunidad que, independiente de cuán mal le puede haber parecido el colegio, el protocolo es muy importante. ¿Qué falló esa vez? Normalmente los casos que me ha tocado ver a mí de sanciones de la Superintendencia de Educación han sido por protocolos mal aplicados. ¿Qué falló en este caso? No se adecuó, no se socializó bien
el reglamento interno es muy importante que sea socializado en la comunidad, que sea subido a nuestra página web, que sea viralizado por las redes sociales. Toda la comunidad debe conocer el reglamento interno y los protocolos. En este caso no se esperó la llegada del apoderado, sino que se llamó primero a Carabinero. El apoderado era la madre, se llamó al padre. Además, nosotros tenemos un plazo de 24 horas para hacer una denuncia, no tenía por qué hacerse inmediatamente. Todo un error, lamentablemente, que terminaron muy mal, y casos como estos se ven regularmente. Lo que pasa es que en este caso este niño lamentablemente decidió quitarse la vida, pero el tema del protocolo mal aplicado se ve bastante, y esa es la principal razón por la cual la superintendencia aplica multa. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? El colegio es muy importante, es siempre llamado a responder. Todos estamos, nadie está libre, digamos, de vivir una crisis, pero en situaciones de crisis la sospecha, la desinformación y sobre todo el rumor son muy, muy dañinos en la comunidad. Empiezan esta ola de nieve por los WhatsApp, y si el colegio no responde, no da una respuesta oportuna, es un daño enorme. Entonces la respuesta del colegio siempre está llamado a responder. Si no sabe qué está pasando, al menos puede decir que se está investigando, pero no dar una respuesta o mentir, jamás. Mentir es la peor escapada que puede hacer un colegio, porque eso se paga muy caro después. Ojo, ¿dónde se publica usar la página web, usar el correo electrónico para comunicar situaciones de crisis? No las redes sociales. Las redes sociales son para comunicar cosas positivas, son para potenciar el sentido de comunidad, pero no temas de crisis, porque los temas de crisis que se publican en las redes sociales generan más crisis, más ola de rumores, más comentarios que se vuelven absolutamente incontrolables. Trabajando en comunidad. ¿Cuál es el secreto de esto? No hay fórmulas establecidas, no les voy a dar yo la fórmula única para que ustedes no vivan este tipo de situaciones. La situación es el trabajo en comunidad. La única manera de prevenir estas situaciones es trabajándolo constantemente, y en forma propositiva y proactiva. Lo punitivo es importante, tenemos que tener normas, tenemos que tener reglas, nos ayudan, pero no son la solución. La solución es el trabajo en comunidad, la asignación de responsabilidades. Esto es un trabajo totalmente equitativo entre el colegio y las familias. La familia puede tener con mucho valor a sus hijos, muy bien, pero si en el colegio no hay un trabajo permanente sobre este tema, se pierde, y viceversa. Entonces, los padres tienen que estar al tanto de los peligros, los profesores, el colegio tiene que ponerlos al tanto, tienen que hablarse de este tema, tienen que trabajarse en consejo de curso, en las reuniones de apoderados, en campañas internas, pero esto no es una simple campaña. Muchas veces hacen una campaña muy bonita con los carteles, se habla y ahí quedó. Eso no sirve. La campaña tiene que ser permanente, se tiene que abordar en los distintos ramos que nosotros tenemos, las distintas asignaturas. Se puede abordar en biología, se puede abordar en historia. El tema del respeto de la comunidad, en la medida que vamos concientizando y que nos vamos permeando, los vamos traspasando nuestro ADN, esto ya no va a seguir pasando, o al menos nos vamos a aprender a cuidar, porque nosotros no podemos evitar que esto ocurra, pero sí podemos cuidarnos. Así como le decimos a nuestros hijos, mira, no andes por lo oscuro, no cruces con luz roja, y se lo decimos mil y una vez, no te subas al auto de un desconocido. Esto mismo nosotros lo podemos aplicar en el mundo digital. En la medida que majaderamente lo aplicamos, va a ir dejando de ocurrir. El tema de los líderes, claves en este trabajo. Sin líderes, sin cabezas, al igual como lo hacen los gobiernos, al igual como lo hacen los ministerios, en el colegio es lo mismo. El tema de la convivencia digital y el tema de la convivencia escolar en general es muy positiva a través de líderes. Porque sobre todo líderes que sean parte de la comunidad y no necesariamente, o sea, parte activa de la comunidad como padres, como alumnos. He visto casos muy positivos de colegios en los cuales hacen campañas donde generan un grupo de líderes, por ejemplo, liderado por el presidente del centro alumno, tienen delegados en los cursos, hacen recreos activos, trabajan, hacen campañas de dibujo contra el bullying, contra el sexting, explican a sus compañeros de qué se trata, hacen reflexiones en los recreos, en las horas de orientación, pero permanente. Esto tiene que estar en todas partes, tiene que estar en la entrada del colegio, en la salida del colegio, en la sala de profesores,
Y es muy positivo hacerlo a través de líderes. Cuando tú le asignas responsabilidad, por ejemplo, a los mismos jóvenes del colegio de abordar este tema, de dirigir recreos entretenidos, de dirigir actividades, ellos mismos, entre sus pares, como tienen esa responsabilidad, se preocupan de que este tipo de cosas no ocurran. Es importante hablar con nuestros hijos, decirles cuáles son las consecuencias de mandar una foto, cuáles son las consecuencias de no saber con quién estamos hablando al otro lado, de no confiar en cualquier persona, de contarle a los padres. Si los padres o el profesor, también el niño, llega con un caso así, no agredirlo, o sea, no convertirlo en otra víctima, acogerlo, escucharlo. Normalmente estas cosas ocurren por desinformación, en los niños por inocencia y en los padres por desinformación, porque creen que le compran el celular, creen que están en la casa, que tienen reja, que tienen perro y están seguros, y no saben el nivel de exposición que tienen sus hijos en la noche cuando están solos en las piezas. Yo lo que hago en mi caso con mis hijos es cortar el wifi después de las 10 de la noche. Al menos establecer reglas y compartirlas, socializarlas entre los padres para que sea más fácil de aplicar. Si yo soy la única que le prohíbe o que restringe el uso, por ejemplo, de juegos electrónicos o de juegos en línea, mi hijo va a ser mucho más difícil. Si nosotros como apoderados, conociendo los problemas y los riesgos que esto tiene, lo hacemos en comunidad, va a ser mucho más fácil. Pero hay que subirse al carro, los padres tienen que conocer los conceptos, los profesores tienen que conocer los conceptos y ahí tiene que haber un trabajo comunitario. Y como les decía para cerrar, el autocuidado. Usted como profesor, a mí me ha tocado a veces profesores que se molestan, dicen, bueno, pues yo tengo derecho, si quiero tomarme un trago, por supuesto que tiene el derecho, pero cuídese, porque normalmente por el descuido, si tiene su red social abierta o si tiene una amistad inadecuada en sus redes sociales, tarde o temprano va a pasar un mal rato. Y eso yo he visto que incluso ha llegado en términos laborales, porque lamentablemente en general en la comunidad es difícil defenderse de algo así. Por lo tanto, el llamado es a protegerse. Bueno, ahora podemos abrir preguntas, abordamos muchos temas al mismo tiempo, yo les voy a dejar disponible la presentación, y ahora, bueno, así que abramos preguntas, aquí estoy lista para responder consultas. Muchas gracias, Vicky, por tu presentación. Tenemos hartas preguntas. Vamos a partir con una de Argelia González. Nos dice, ¿podrías contar alguna experiencia de qué se ha hecho en algún colegio en un caso de ciberacoso o funa? Un caso positivo, un caso exitoso, idealmente, creo yo, que es muy útil. Mira, yo te diría que los mayores casos de éxito que he visto más que una vez que ocurre la funa, es muy difícil solucionar el tema. Normalmente los casos de éxito, es que siempre ocurren situaciones dramáticas. La verdad es que los casos de funa que he visto yo, al menos en profesores, siempre terminan mal. O el alumno termina yéndose del colegio, o el profesor termina renunciando. Ha sido en general, para ser bien sincera, los casos de éxito que he visto en los colegios son los que han evitado llegar a eso. Los que trabajan diariamente, los que han tomado el toro por las astas y han hecho un plan estratégico de todo el año para trabajar la prevención, para generar la reflexión, para evitar esto, porque sinceramente cuando se llega a casos dramáticos, normalmente pasa un tema legal. El profesor ha tenido que poner un recurso de amparo, o el alumno un recurso de protección, pero en general la comunidad queda muy dañada y los daños colaterales que sobrepasan a esas dos personas. En general, el curso queda dañado, todos los profesores quedan dañados, queda una sensación una sensación muy negativa. Por lo tanto, yo te diría que los casos de éxito son los casos que previenen esto, que hacen campañas, que trabajan el tema. Perfecto. Victoria, ¿nos puedes dar algunas recomendaciones para el uso de redes sociales como profesores? ¿Vale la pena, por ejemplo, tener dos redes sociales, una personal y otra para educar? Vale la pena, de todas maneras, pero vale la pena hacerlo como con herramienta. La red para personal conviene tener la opción que da las redes sociales de personas, tener una página de Facebook o una red de Instagram. Pero en la configuración de Facebook o Instagram está la opción de crear páginas, se llama.
Esas crear páginas pueden servir, por ejemplo, en Instagram para compartir si vamos a hacer un viaje comunitario, si vamos a hacer una actividad, si tenemos no sé, un concurso, estas redes sociales permiten y se llaman crear páginas, que no son páginas personales, se llaman páginas de empresas. Hay muchos políticos, por ejemplo, no sé, por poner que tienen sus redes sociales y tienen su red privada donde comparten fotos con sus hijos, con sus amigos, y tienen red públicas, donde comparten notas de prensa, donde intercambian opiniones, tienen dos redes, un Facebook y un fanpage. En el caso del Instagram de empresa. Sí, es recomendable porque son elementos gratuitos y entonces es fácil acceder a ellos. Perfecto. Victoria, tenemos una pregunta de Oriel Valenzuela. Quisiera preguntar respecto del protocolo de ciberbullying. ¿Cuáles son los pasos clave que nos permiten proteger a una posible víctima y al mismo tiempo iniciar un abordaje adecuado del tema dentro del colegio? Bueno, los colegios tienen la libertad de generar su propio protocolo. Lo más importante, hay pautas que se pueden seguir desde la página de la superintendencia de los protocolos, pero yo creo que lo más importante, la clave para el éxito es el resguardo de la identidad y la protección de los involucrados. Una vez que se tiende mucho, si en el colegio pasa una situación de abuso o pasa una situación de consumo, de exponer a las personas o de denunciar, porque a veces estamos enojados, estamos alterados. Entonces, yo creo que la clave para un buen protocolo es siempre mantener el resguardo y la privacidad de los involucrados, de tratar de que esto se trate a puerta cerrada y que no sea, o sea, luego una vez que haya la solución, se puede tratar en comunidad. Pero lo primero es abordar a las víctimas, llamar a los apoderados y el protocolo que nosotros hayamos establecido, porque los colegios tienen la libertad de establecer su protocolo, es seguirlo. Porque lo que pasa es que a veces se establece un protocolo y se sigue otro. Entonces es importante seguir el conducto, es importante que las personas que trabajan en los colegios, los encargados de convivencia escolar, repasen esto. No es solo redactar el protocolo y quedó guardado y ahí quedó, las situaciones de crisis están a la orden del día. Por lo tanto, es muy importante que el comité de convivencia ponga casos hipotéticos o lea o consulte casos de otros colegios con soluciones y ya está a caballo. Esto es un entrenamiento. Entonces hay que estar entrenando, hay que estar conociendo casos de otros colegios, hay que tener bien asignada la responsabilidad y por sobre todo, yo siempre les recomiendo el resguardo y la protección de los involucrados, que no se expongan frente a sus compañeros o frente a la comunidad. Eso normalmente es lo que sanciona la superintendencia y lo que cuesta mucho después reparar, no pasar de una víctima a otra víctima. Perfecto. Antes de seguir con la ronda de preguntas, queremos pedirle a todas las personas que están asistiendo en esta conferencia en estos momentos que puedan registrar su asistencia en el formulario de Google que está en el chat. Es muy importante para nosotros saber quiénes están presentes para poder seguir incorporándolo a las distintas charlas y actividades que estamos realizando durante el año. Tenemos otra pregunta, Victoria, muy importante que hace Eliet. ¿Cuántas horas al día es recomendable que los niños estén en redes sociales? ¿Existe un número de horas o eso es relativo dependiendo de la edad del estudiante? ¿Cuál es tu consejo sobre ese punto? La verdad es que es bien relativo. Al menos yo les aconsejo que de lunes a viernes, o al menos lo que yo trato de aplicar con mis hijos, es que de lunes a viernes esté más restringido. En la noche, mira, una de las cosas que funciona y funciona bastante bien, sobre todo, porque los mayores peligros de las redes sociales normalmente están, bueno, en casa, porque normalmente los casos de abuso o de ciberbullying no ocurren dentro del colegio, ocurren fuera del colegio, ocurren en las horas de la casa y ocurren mucho en la noche. Por lo tanto, yo les recomendaría que sobre todo de noche haya una preocupación de los padres de que los niños no sigan conectados. Ya sea, yo en mi caso de repente soy más estricta y desconecto el wifi porque yo al menos no les tengo planes a mis hijos que se conecten por la red de wifi y esa red se desconecta. Yo tengo porque a las 10 de la noche, porque a veces la excusa es no, que tengo que estudiar, que tengo que bajar. A las 10 de la noche ya no tiene por qué estar estudiando. Si no estudió antes, bueno, ya no estudió.
Por lo tanto, son esas horas las más peligrosas. Yo les recomiendo que no sea más de 2 horas al día. En general, la idea es que los niños también hagan otras actividades. Es lo ideal, en la medida que no se abusa. Pero sí, pero la mayor recomendación es que en la noche pongamos ojo, porque es ahí donde se producen las situaciones de abuso o más de peligro, cuando los niños están solos, cuando nosotros más creemos que están protegidos adentro de sus piezas, con la puerta cerrada y las rejas y los perros, y creemos que están muy protegidos y a veces están en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, es ahora donde tenemos que poner más ojo. Perfecto. Victoria, antes de seguir, si pudieras dejar de compartir pantalla para que Disculpa. podamos mantener esta conversación. Nos quedan al menos 5 preguntas y nos quedan al menos 5 preguntas. Tenemos una pregunta de Joana Cáceres que dice, ¿existirá algún tipo de protocolo base que aborde estas temáticas? Lo consulto debido a que esto es emergente en la actualidad. Sí, bueno, en la superintendencia hay una circular, no me acuerdo en el momento, podemos compartirlo después, que regula la creación de protocolos en los colegios. La superintendencia en general aporta esa información, pero lo más importante, como les decía yo, es que el colegio genere un buen protocolo conociendo a su comunidad, porque lo cierto es que ninguna comunidad es igual a la otra. A veces un protocolo que puede ser exitoso en un colegio no necesariamente es exitoso en el nuestro. La clave de esto es conocer a nuestra comunidad, conocer cómo se comportan, conocer a los padres, conocer a los profesores y socializarlo. Ojo que el reglamento interno también es muy importante en un colegio. Para veces un profesor es difícil decir que no. A mí me pasa que de repente profesores me dicen, yo no le puedo decir que no, porque la mamá a fin de año me regaló unos chocolates, fue súper amorosa. ¿Cómo le digo que no? Que no la puedo aceptar en Facebook. Si el colegio establece un protocolo o establece un reglamento interno donde los profesores no pueden entablar ese tipo de relaciones, es mucho más fácil para el profesor que diga, mira, el colegio no permite, porque eliminarlo después, aceptarlo en nuestras redes sociales y luego eliminarlo es mucho peor, porque ahí sí que se va a sentir ofendido de que lo hayan eliminado. En cambio, si alguien dice, mira, yo no puedo aceptar, gracias por la invitación, pero la verdad es que por protocolo yo no puedo tener en mis redes sociales, yo creo que los papás lo entienden mejor. Entonces, la clave también es conocer a nuestra comunidad y saber cómo se comporta y investigar un poco cómo está la situación, porque a veces los colegios no saben, no le han preguntado a sus profesores qué relación tienen con los apoderados. Yo creo que es bueno abordar esto internamente para poder hacer un buen protocolo y un buen reglamento interno en Perfecto. relación al tema de la convivencia digital. Victoria, cuando un estudiante, por ejemplo, sufre un ciberacoso muy fuerte, o cuando, por ejemplo, es acosado sexualmente por algún compañero de curso, ¿qué es lo recomendable? ¿Es que se haga una denuncia dentro del colegio, que se vaya a Carabineros, que se haga una denuncia en la PDI? ¿Cuál es como Lo, el mecanismo más útil lo primero que debe o hacer el el mecanismo apoderado, correcto, más bien dicho? lo primero que debe hacer el apoderado es acercarse al colegio y hacer la denuncia respectiva del colegio, y si es el colegio el que tiene 24 horas para poder hacer la denuncia. Normalmente a veces los apoderados igual hacen la denuncia en fiscalía, o depende de la situación. Depende, como te digo, del nivel de gravedad, pero lo que corresponde es que el apoderado se acerque al colegio, hable con el profesor, hable con el encargado de convivencia y se aplique el protocolo. Y se aplica el protocolo según la norma, y el colegio tiene que decidir según la gravedad del asunto si hace la denuncia. Normalmente cuando está en riesgo la integridad de una persona debe hacer la denuncia. Cuando hay un abuso, el colegio está obligado, cuando hay una situación de abuso, el colegio está obligado a hacer la denuncia. Perfecto. Mira, Victoria, tenemos acá, más que una pregunta, tenemos una reflexión, que a lo mejor es importante también conocer tu opinión. Javier Aguayo dice, él cree que en la aplicación de los protocolos no creo que esté el problema. Lo más complejo está en dar respuesta a los apoderados cuyos pupilos o pupilas han sido afectados por un ataque a través de las redes sociales, sobre las medidas pedagógicas que aplicará el establecimiento. No sé qué opinas tú al respecto. Lo que pasa es que, como yo les decía anteriormente, esto es un conjunto. Nadie está libre de que le ocurra esto.
Nadie está libre. Y normalmente las situaciones de acoso ocurren fuera del establecimiento, porque se supone que los niños están en casa o puede pasar en el recreo. Pero es cierto, o sea, un padre cuando, porque independiente de las estadísticas, cuando a uno le ocurre algo así, uno es un caso único. Para uno, uno es el 100%, por lo tanto se entiende. Por lo tanto es tan importante, pero es que el protocolo no es menor, porque el protocolo no es solo un tema de aplicarlo por normativa, el protocolo también tiene que abordar la contención, eh, tiene que, el resguardo de la persona, porque hay varias víctimas probablemente en eso. Por lo tanto, obviamente que es difícil porque además muchas veces los padres tienden a llegar al colegio y a achacar la responsabilidad, pero por eso también es importante que los padres tomen la conciencia de cuál es su rol. Y por eso es tan importante abordarlo desde la prevención. Independiente de lo punitivo, nosotros podemos expulsarlo, podemos aplicar todas las normas más drásticas, pero no vamos a acabar con el problema. Y probablemente es difícil acabar con el problema, pero el trabajo, el llamado es hacer un trabajo permanente. Yo, los colegios que he trabajado en que tienen bajos índices de ciberacoso son colegios que trabajan los 360, o sea, no sé, los 10 meses del año que tienen clase, lo abordan desde el arte, lo abordan desde la orientación, en los profesores, con charlas, con reflexiones. Es un tema que no fue una campaña y que pasó. Este tema, como está todos los días en las redes sociales, debe ser tratado a diario. Yo los casos de éxito que conozco son colegios que se han tomado en serio este tema y lo han abordado en forma permanente. De manera de generar una reflexión, así como aprendemos a cuidarnos en la calle, tenemos que aprender a cuidarnos en esto, y la única manera es trabajarlo constantemente, no hay otra. Sobre todo que trabajamos con menores de edad, que cuesta de repente que tomen conciencia de la situación. Perfecto. Bueno, queda bastante claro que el protocolo, el manual de convivencia escolar debe actualizarse e incorporar sobre todo este tema de cómo enfrentar los problemas asociados al ciberacoso, a temas digitales que se han ido profundizando en el último año, sobre todo después del informe de la superintendencia, que prácticamente se duplicaron las denuncias por ciberacoso solo el 2020. Y tenemos la última pregunta, Victoria. Si se genera una funa entre estudiantes, ¿cuáles son los pasos a seguir? Entendamos, creo yo que es importante entender el concepto funa como la funa pública, o sea, el estudiante que publica algo de su compañero y al final todo el mundo se entera porque se viraliza a través de las redes sociales. En un caso Claro, y así, se ¿qué puede hacer el viraliza porque colegio? la gente lo comparte. Te ojo con Exacto, eso. Hay muchos responsables en una funa. No solo quien sube la información, sino que también quien la comparte. Lo mismo que la viralización de una foto. Si a ti te llega, por ejemplo, ojo, si a uno le llega un video con una situación de abuso de un menor de edad y yo lo reenvío, estoy cometiendo un delito. El caso de la funa, que es muy común lamentablemente, y normalmente obedece porque la gente no encuentra respuesta. La verdad, mi experiencia indica que generalmente la funa no es el primer mecanismo que utilizan las personas. Normalmente recurren a otra instancia y al ver que no hay una respuesta, ya sea, por ejemplo, si yo tengo un problema en una compañía, un celular, y la compañía no me responde, normalmente lo que hago yo es denunciarlo. En el caso de los colegios, bastante parecido. Normalmente las funas ocurren una vez que la persona ha agotado otros mecanismos. Entonces también es el llamado a poner atención a los alumnos cuando tienen algún problema, cuando hay un tema de convivencia, cuando hay un problema con un profesor, de abordarlo antes, ojalá que lleguemos al tema de la funa. Normalmente el tema de la funa no es inmediato. Han habido perfecto. otros procesos que no se han cumplido de alguna manera, porque De también cierta la forma, persona que hace funa se expone. claro, o sea, de cierta forma es como la gota que rebalsó el vaso Exactamente. porque la persona que hizo la denuncia no obtuvo respuesta
en el Exactamente. momento adecuado. Exactamente. Normalmente la funa viene un proceso normalmente de cansancio, porque no se ha obtenido respuesta. Entonces también el llamado es a veces a tomarle la importancia que tienen los temas y a tratarlo a escuchar. Yo siempre le digo a los colegios, la clave de esto es escuchar, no necesariamente desestimar. Hay que tratar, si hay un problema con un profesor o hay un problema entre alumnos, yo creo que siempre hay medidas que pueden ser efectivas antes de llegar al tema de la funa. Yo no he visto nunca, al menos en los colegios que yo trabajo, que la funa haya sido inmediata, en que haya habido un problema y inmediatamente haya habido una funa. Normalmente es el resultado de otras acciones que no tuvieron efecto. Perfecto. Victoria, la última pregunta. ¿Cómo se puede generar el... Sabemos que los profesores están muy cansados, las familias también, con todo lo que hemos vivido este año medio híbrido, presencial, ¿Mm? online. ¿Cómo se puede generar cómo se puede hacer el rayado de cancha sobre el momento en que los estudiantes, o sea, sobre la relación entre profesor, estudiante y apoderado? Porque muchas veces los profesores reciben notificaciones por redes sociales, le mandan WhatsApp tarde. ¿Existe alguna orientación o alguna recomendación para rayar esa cancha y que el profesor, por ejemplo, tenga una disponibilidad horaria o pueda planificar mejor su jornada laboral? Sí, la recomendación es que el colegio tiene que tomar cartas en el asunto y el colegio tiene que normar la relación entre la comunidad, que puede ser a través de su reglamento interno. Y eso implica una actualización del reglamento interno que colegios hoy en día lo hacen, que como alguien decía por ahí, como es un tema incipiente en el tema de los colegios, porque si bien las redes sociales llevan mucho tiempo, no es hace mucho tiempo que las instituciones la utilizan. Antes eran más bien personas naturales. Hoy en día los colegios, al usarla también, obviamente que hay un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, lo que yo les sugiero a los colegios es que actualicen su reglamento interno y que normen la relación que debe tener la comunidad de la comunicación. Por ejemplo, que se establezca la comunicación entre apoderados, alumnos y profesores tiene que ser vía correo electrónico. Yo he visto, trabajo con un par de colegios que contrataron el servicio de WhatsApp Empresas para que los profesores no se vieran expuestos a usar su WhatsApp personal. ¿Y qué es lo que hace? El colegio les manda notificaciones que son inmediatas. Por ejemplo, se cortó una cañería, hay que retirar a los niños del colegio. Se cortó el agua, hay que retirar a los niños del colegio. Y el padre dice, mire, pero es que yo no reviso mi correo electrónico, no me meto a Facebook todo el día. Bueno, le llega una notificación a través de WhatsApp. La gracia de esas aplicaciones es que nos permite la respuesta, por lo tanto, alguien no puede responder a las 11 de la noche un día domingo. Entonces, hay herramientas con las que el colegio puede contar y que incluso muchas se pueden costear con la ley CEP, por un tema de convivencia escolar, cosa de averiguar. Pero el colegio es el llamado a normar la relación entre los profesores y la comunidad y a contar con herramientas eficientes que permitan optimizar la comunicación y que le ahorren a las familias y a los profesores. Yo entiendo a los profesores, a mí muchas veces he visto casos donde ellos se sienten acorralados y no saben qué hacer porque no saben cómo decir que no. Si el colegio norma la relación, la comunicación es mucho más fácil. Si le mire, ¿sabe qué? Yo no puedo aceptarlo en mis redes sociales, gracias y todo, pero no puedo por un tema de normativa. Y no le puedo dar mi teléfono porque el colegio no me lo permite. Tiene que ser a través del correo electrónico, un correo institucional. Y que la persona que se haga cargo de las comunicaciones en un colegio lo haga en forma eficiente. Que se preocupe de mandar los mails, que se preocupe de mandar los WhatsApp, que esté atento a las consultas de los apoderados. Quitarle un poco esa responsabilidad al profesor, porque la verdad es que es un poco injusto que las comunicaciones además tienen que pasar por los profesores. Lo que hay otras experiencias positivas son con los delegados de curso, que un solo papá del curso es el encargado de recopilar la información y es ese papá el que se puede comunicar con el profesor con horarios establecidos para hacerle consultas que tengan los apoderados. Sobre todo, se entiende que en la situación de pandemia es mucho más difícil la comunicación. Yo antes podía ver al profesor y preguntárselo, pero eso no quita la responsabilidad de que haya que normarlo, porque no es justo tampoco para un profesor ni para un director
tener un WhatsApp un día sábado, domingo a las 11 de la noche, un día de semana a las 12 de la noche, haciéndole una pregunta. Porque el papá ve que lo leyó y no le respondió, entonces se genera una relación negativa innecesaria. Perfecto. Victoria, ¿alguna forma para que los apoderados, directivos, profesores que han participado de esta charla te puedan contactar en caso de alguna duda, te puedan Sí, escribir? por supuesto. Yo al final, bueno, dejé de compartir la presentación, pero está mi correo electrónico, que no sé, ya no tengo la presentación, pero se lo Puedes puedo decirlo puedo nomás. decírselo, que es Sí, Victoria, y mi apellido se escribe LAYMUNS, Laimuns, @gmail.com, o también me pueden encontrar en LinkedIn, que no me sé todavía no me aprendo el pero me URL. aparece como mi nombre completo, María Victoria Laimus Jardín, y aparezco, ya se me olvidó el arroba, perdón. No te preocupes. María Pero me Victoria pueden Laimus Hartley. encontrar a través del correo o a través de LinkedIn, y si tienen, si quedaron con dudas de la presentación y tienen algún caso, me pueden contactar, no tengo ningún problema, feliz de ayudarlo. La verdad es que es un trabajo que a mí me motiva mucho, trabajo con mucha vocación, y feliz de compartir. Creo que para que podamos tener una convivencia, una mejor educación, compartamos nuestras experiencias. De repente también, si alguien quiere compartir su experiencia, feliz de escucharlo. La verdad es que la mayor parte del aprendizaje ha sido a través de las vivencias del día a día. Creo que es la mejor escuela para uno. Conocer casos, soluciones, que nos sirven a todos para tener una mejor convivencia, que es tan necesaria también para el aprendizaje y para la buena calidad de vida, porque la idea también es tener una buena calidad de vida en los que trabajamos en colegios, porque que nos podamos entender. Y siempre hay fórmulas, siempre hay soluciones. Lo que pasa es que hay que pensarla, no hay que actuar impulsivamente, y hay que aprender de otros casos, porque hay gente que también le ha pasado lo mismo y lo ha solucionado, y esos casos nos sirven a nosotros para no volver a cometer los mismos errores y para poder tener una mejor convivencia. Perfecto, muchas gracias Victoria por tu presentación muy completa. Muchas gracias también a todos y a todas por su participación. Aprovechamos de comentarles que mañana vamos a tener una nueva conferencia online enfocada en cómo desarrollar clases efectivas y entretenidas en un contexto semipresencial. Dado que estamos todavía con algunos temas sanitarios, cómo podemos compatibilizar una clase dentro de un contexto semipresencial. Desde ya, si tienen algún tema de interés en el que podamos apoyarles, ustedes saben que en MueveTP estamos siempre dispuestos para acceder a sus sugerencias y responder a las necesidades de las comunidades educativas. Muchas gracias, Victoria, por tu presentación. Muchas gracias a Muchas todos por la gracias. participación y que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que asistieron.